Muy bien, vamos a desempacar esto. Empezamos con un experimento mental. Imaginemos a un individuo caminando hoy mismo por el centro financiero de una gran ciudad, o sea, sin capital, sin un equipo de asesores de imagen. Y de repente se detiene, junta a un grupo de oficinistas y afirma con total convicción que tiene la respuesta definitiva para el sufrimiento humano y que además tiene la autoridad para perdonar las peores fallas morales de cualquiera que esté ahí parado. Bueno, el pronóstico para alguien así en nuestra época es súper predecible, ¿verdad? Alguien saca el celular para grabar el show, otro llama a seguridad y en cuestión de minutos el sistema se hace cargo. Exacto. O sea, terminaría inevitablemente en una evaluación psiquiátrica. Porque, digamos, nuestra sociedad actual tiene una tendencia enorme a medicalizar cualquier desviación de la norma. Sí, es casi un reflejo condicionado. Le pondrían complejo de Mesías, delirio de grandeza o algún trastorno de personalidad del grupo B. Para nuestro lente moderno, o funcionas dentro del sistema o tu mente está rota. No hay de otra. Y ahí es donde chocamos con una paradoja monumental que es la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Pero, y esto es clave para quienes nos escuchan, el objetivo aquí no es debatir dogmas ni tomar posturas religiosas. Claro, nada de eso. La idea es extraer y diseccionar su perfil psicológico. Queremos entender su asombrosa inteligencia emocional. Y para hacerlo, estamos cruzando textos bíblicos con citas históricas e incluso integrando visiones de obras alternativas fascinantes como el libro Durantia y la saga de Caballo de Troya. Sí, porque cuando juntas todo eso, lo que sale no es la imagen de un místico flotando a 2 centímetros del suelo, desconectado de la realidad. Todo lo contrario. Emerge una mente con una salud mental y un autoconocimiento pero tan deslumbrantes que francamente desestabilizarían a nuestra sociedad si apareciera hoy. Totalmente. Pero a ver, para medir la verdadera magnitud de esa cordura, tenemos que entender el manicomio que era el lugar donde operaba. Porque exhibir paz interior en un retiro de meditación pagado, pues, tiene su mérito. Pero la Palestina del siglo I era un ecosistema diseñado para fracturar la mente humana. Sí, tratando de buscar un equivalente para nuestra audiencia, sería como vivir en la zona de guerra más activa de la actualidad, o en el ambiente laboral más tóxico imaginable, donde todos están a la defensiva. Un entorno de terrorismo psicológico constante. La ocupación militar romana no solo era extractiva, era performativa en su crueldad. Las crucifixiones no eran eventos aislados, eran como vallas publicitarias de tortura estatal en las carreteras principales. ¡Wow! ¡Qué imagen tan cruda! Y a eso súmale una élite religiosa que imponía un sistema de pureza asfixiante. Frente a ese nivel de trauma crónico, la población general se fractura. Tienes a los celotes, consumidos por la ira y las ganas de venganza armada. Tienes a los fariseos, obsesionados con el microcontrol de las reglas. O la mayoría de la gente que supongo simplemente entraba en disociación, un estado de apatía para no sentir el dolor diario. ¿Qué es lo que pasa en ambientes tan tóxicos? Exactamente. Los mecanismos de defensa se disparan por pura supervivencia evolutiva. Pero lo desorientador aquí es que este individuo no presentaba ninguna de estas 3 respuestas normales. No sobrevivía anestesiándose, sino operando con un nivel de presencia abrumador. Y creo que una pieza clave para entender cómo su cerebro no colapsó tiene que ver con su alergia absoluta al poder y a los, digamos, likes de su época. Es un punto crítico. Operaba con una independencia brutal de la adoración externa. Hoy en día la psicología de masas dice que nuestro bienestar depende del estatus, pero los textos nos muestran a alguien que podía tener a decenas de miles de personas aclamándolo de pie un martes y pidiendo su ejecución un viernes. Y sin que su ritmo cardíaco se alterara en lo más mínimo. Así es, mantenía su centro por completo. Hay un escenario que ilustra esto perfecto, cuando la multitud, eufórica, decide que van a coronarlo rey por la fuerza. Que si lo vemos desde el marketing moderno, es la viralidad absoluta. Es el sueño de cualquier figura pública hoy en día. Claro, cualquier líder capitalizaría esa atracción inmediatamente. Sin embargo, su respuesta es simplemente retirarse y huir a la montaña, en solitario. Y aquí es donde obras como Caballo de Troya ofrecen un lente interesantísimo. ¿Ah, sí? ¿La premisa de ciencia ficción donde un militar viaja en el tiempo para observarlo? Exacto. El énfasis ahí está en la observación biométrica.
El observador nota la ausencia total de microexpresiones de neurosis o necesidad de ego. Su lenguaje corporal frente a la masa es de una calma casi extraterrestre. No absorbe esa energía histérica. Aquí es donde se pone realmente interesante, y te tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Si vemos a alguien contemporáneo que rechaza así el afecto de millones, ¿no pensaríamos que está iluminado? Pensaríamos, bueno, es un narcisista o tiene una frialdad sociopática donde la gente simplemente no le importa. ¿Cómo diferenciamos esta supuesta salud mental de, pues, la simple frialdad? Es una distinción súper importante, y la respuesta está en su comportamiento. Un sociópata rechaza la validación porque carece de empatía, ve a los demás como herramientas. Pero Jesús presentaba el cuadro opuesto, una hiperempatía. La misma persona que rechazaba una corona real pasaba horas cenando con los marginados, leprosos, recaudadores repudiados. Claro, ofrecía una conexión súper profunda e individualizada. Exactamente. Su capacidad de conectar no era transaccional. Su afectividad era tan madura que el rechazo de los poderosos no le daba ansiedad, y la adoración no le generaba un complejo de Dios. Una coherencia brutal. Y si lo contrastamos con nuestra sociedad moderna, donde la gente vende su conciencia o cambia de ideología por un puñado de validación en redes sociales, el contraste es absurdo. Pero esto me lleva a otra duda. Si no le interesaba complacer a nadie, ¿cómo lograba que la gente lo escuchara con tanta atención? Bueno, porque poseía una arquitectura intelectual simplemente devastadora. Su capacidad de procesamiento y síntesis no tiene paralelos. Pensemos que el sistema legal y religioso de la época tenía a la población atrapada en 631 reglas superburocráticas. Había reglas hasta para cómo lavar un plato. Una prisión mental absoluta. Sí, y él toma ese laberinto infinito y lo destila en un algoritmo ético de solo 2 variables: amar a la divinidad y amar al prójimo. Es una inteligencia quirúrgica impresionante. Y esto conecta muchísimo con lo que menciona el libro de Urantia, que le dedica mucho espacio a sus métodos pedagógicos. Destaca que su gran genialidad era adaptar verdades universales a la mente exacta de quien lo estaba escuchando. Y lo hacía usando parábolas. Y hay que quitarnos la idea de que las parábolas eran cuentos infantiles. Eran verdaderas herramientas de infiltración psicológica. Yo las veo como bombas filosóficas envueltas en papel humilde, la verdad. Porque si alguien ataca tus creencias directamente, levantas tus defensas. Pero si te cuentan una historia sobre un agricultor o una moneda perdida, el ego dice, es solo una historia, y la deja entrar. Exacto, es como un caballo de Troya mental que luego estalla en el inconsciente. Pero donde esta mente quirúrgica brilla de forma casi intimidante es cuando operaba bajo presión directa. Mencionemos un ejemplo concreto de eso, porque la manera en que desarmaba ataques es de no creer. Tomemos la trampa de los impuestos al César. Le preguntan en público si es lícito pagarle el tributo a Roma. Es un doble vínculo, una trampa perfecta de teoría de juegos. Claro, porque si dice que no, es sedición y los romanos lo ejecutan por rebelde. Y si dice que sí, su propio pueblo oprimido lo ve como un traidor y pierde toda credibilidad moral. Cualquier persona bajo ese nivel de estrés cognitivo empezaría a evadir o a sudar frío. Pero ¿el qué hace? Pide una moneda, les pregunta de quién es la cara grabada en ella y cuando le responden que del César, les lanza la famosa frase, denle al César lo que es del César. ¡Qué genialidad! Desmantela la premisa misma de la trampa. Les demuestra que están confundiendo la economía de un imperio temporal con el valor profundo humano. Y usa una técnica similar de interrupción de patrones con la mujer adúltera. La multitud está histérica, lista para apedrearla. Hay una desindividuación total. La turba quiere sangre y le exigen a él que decida. Y su respuesta no es dar un discurso legal, sino agacharse en silencio a escribir en el suelo. Es un reseteo cognitivo impresionante. Al no responder a la urgencia, desactiva la violencia. Y cuando se levanta, lanza ese dardo a la conciencia individual. El que esté libre de fallas, que arroje la primera piedra. Rompe la mentalidad de turba, obligando a cada individuo a mirarse en el espejo. Y lo que hace con la mujer es igual de brillante. No hay una validación tóxica de, no pasa nada. Le dice, vete y no peques más. O sea, logra compasión pura, pero con exigencia de transformación. Totalmente. Ahora, escuchando todo esto,
Esta frialdad analítica para sobrevivir multitudes y trampas lógicas parece casi de una máquina, un estratega blindado, pero esto nos obliga a preguntar, ¿qué pasaba con su mundo interno? ¿Existía el miedo? Porque el terror a morir es la experiencia humana por excelencia. Es una pregunta central, porque si no sintiera miedo, pues no sería un mérito, sería un problema neurológico. Pero las fuentes documentan que la noche antes de su ejecución, en Getsemaní, experimentó un colapso de terror agudo. Los textos hablan de sudoración profusa al punto de la hematidrosis, que es sudar sangre bajo estrés letal extremo. Entonces, si el terror lo invadió, ¿por qué se sigue considerando la mente más sana registrada? Por cómo integró ese sufrimiento. Aquí los analistas lo conectan con psicólogos como Carl Jung y su concepto de la sombra, o más directamente con Viktor Frankl y la logoterapia. Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, decía que el ser humano no busca solo evitar el dolor, sino que busca sentido, un porqué. Claro, el famoso quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Exacto. Jesús es la encarnación de esto. No reprimió el pánico con un positivismo tóxico, sino que ancló ese sufrimiento a un propósito que lo dignificaba. Y asimismo revolucionó el concepto de la culpa. ¿Así? Porque hoy nos vamos a los extremos. O te hundimos en vergüenza, o decimos nadie tiene la culpa, todos somos víctimas del universo. Él no permitía ninguna de las dos evasiones. Te liberaba del peso de la culpa, pero el costo era asumir plena responsabilidad por tu vida a partir de ese momento. Era una compasión emparejada con una exigencia implacable de evolución. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de su independencia? Porque ya vimos que rompió con la adoración, con el poder, pero creo que la ruptura más fuerte fue con su propia tribu. Sí. En el mundo antiguo, tu identidad y supervivencia dependían al 100% de tu familia biológica. Ir en contra del mandato familiar era un suicidio social. Te convertías en un paria. Y sin embargo, hay un momento donde él está enseñando, y su familia llega a buscarlo porque, francamente, las fuentes insinúan que creían que se había vuelto loco. Sí, querían sacarlo de circulación por la vergüenza. Y cuando le avisan que su madre y hermanos están afuera, él redefine la estructura de la sociedad diciendo, mi familia son quienes escuchan la verdad. Pone la verdad interior por encima de la sangre. ¡Qué ruptura de cadenas tan violenta! Y ojo, no lo hace como un líder de secta que aísla para controlar. Lo hace para liberar al individuo de las expectativas asfixiantes de la tribu. Él podía amar a su familia sin ser rehén de lo que esperaban de él. Esa es la definición clínica de un ego totalmente integrado. Pensemos en el impacto de eso hoy. ¿Con cuánta gente vive en matrimonios tóxicos o estudia carreras que detesta solo por el terror a decepcionar a su círculo social? Vivimos aterrorizados de eso, sí. Bueno, para ir cerrando este análisis, si damos un paso atrás y vemos el resumen de este perfil psicológico, es verdaderamente deslumbrante. No es un filósofo frágil. Es una mente capaz de integrar el miedo, alérgico a la manipulación política, que no vivía de aplausos y que amaba con una exigencia sanadora. Mostró que la verdadera salud mental no es buscar la comodidad, sino tener una claridad de propósito inquebrantable en medio del caos. Y por eso mismo quiero dejarles un pensamiento final provocador a quienes nos acompañan hoy. Hemos pasado todo este tiempo analizando la mente de esta figura del siglo I, diseccionando sus motivos casi con un microscopio. Pero el impacto real de toparse con un perfil así es que desordena nuestras máscaras. Se convierte en un espejo. Exacto. La gran pregunta no es si él estaba acuerdo o si lo encerraríamos hoy por no seguir al rebaño. La pregunta verdaderamente corrosiva es, si dejáramos de analizarlo a él por un segundo, ¿tendríamos la valentía de dejar que su espejo psicológico nos analice a nosotros y exponga todas las adicciones a la aprobación y las neurosis con las que normalizamos vivir en el mundo moderno? Ahí se los dejamos para que lo piensen.